de, oye, vamos a poner como un sistema de recompensa cada vez que vayamos cumpliendo con la planificación del día a día o la planificación semanal. Al final somos seres visuales, o sea, casi toda la información que interpretamos es más a nivel visual que otra cosa. Entonces necesitamos convertir esos datos en imágenes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Opositando con Éxito, el podcast para opositores de administraciondejusticia.com. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Santiago, profesor y conferenciante en diversas universidades de México y, defensor de técnicas de estudio como por ejemplo el Planified Gamification Learning, que ya hablaremos un poquito más adelante de él. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis por aquí, por Sevilla? Pues muy bien. Muy bien, encantado de tenerte aquí hablando de un tema tan interesante como la técnica de estudio. No, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Claro, es que para nosotros es súper importante el tema de las técnicas de estudio y además es algo que a nuestros alumnos desde el minuto uno que se apuntan con nosotros es algo que les hacemos seguimiento muy pormenorizado. Tenemos también nuestra tutora de técnicas de estudio, Paula, que es la que les acompaña desde el primer momento. Entonces queríamos hablar de eso, de la importancia de la implementación de técnicas de estudio en el caso concreto de los opositores. ¿Tú crees, por ejemplo, que deben de empezar a aplicar técnicas de estudio para empezar a estudiar el temario desde el principio? Sí, yo creo que desde el minuto uno hay que ir conociéndolas porque, como normalmente una cosa que no estamos acostumbrados a hacer, siempre va a haber como cierto grado de resistencia a estudiar de una forma diferente. En el momento en el que le dices, no, ya no nos vale simplemente con hacer resúmenes, esquemas o volver a releer todo, obviamente esto de nuestra mente nos saca de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces va a haber una tendencia a resistirse y a volver a lo anterior cuando vean que en principio, entre muchas comillas, no le está funcionando. Entonces, si desde el primer momento ya lo conocen en vez de a mitad de camino, pues entonces cuando llegue el 50% de la preparación, pues ya lo tendrán como súper asimilado y súper machacado. Entonces sí, para mí es algo que tiene que ser esencial desde la semana 1. Claro, realmente, a lo mejor la cuestión es incluso no cuando empieces a opositar, es cuando tendrías que saber técnica de estudio, ¿no? O sea, hablamos siempre de que el sistema educativo no te enseña muchas materias, pero nunca te está enseñando cómo tienes que estudiar esas materias, ¿no? Que al final es una de las cosas que yo siempre planteo, digo, bueno, esto tendría que ser una materia exclusiva de que se enseña en la escuela o algo así. ¿Tú qué opinas sobre En teoría, dentro del currículum educativo, todo lo que es el metaaprendizaje y el aprender a cómo se tiene que estudiar o trabajar con la información aparece. Ya depende del tutor, de la persona que sea, que lo enseñe o no en sus horas de tutoría y demás. Porque, claro, se supone que la hora de tutoría tiene que ser para eso, para enseñarte a trabajar con las materias, ver si hay algún problema o lo que sea. Lo que pasa es que hay tanto factor administrativo al final de la educación que no da tiempo a todo. O sea que a lo mejor ese tiempo lo tienen que utilizar no porque sean malos docentes, sino porque como están hechas las cosas tienen que arreglar mucho papeleo, etcétera, entonces no pueden dedicar a eso. Claro, pero quizá a lo mejor esta conciencia por la importancia de las técnicas de estudio viene como de recientemente, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en cuando estudiábamos nosotros, bueno, depende también de la edad que tengamos. Pero a lo mejor hace 20 años en colegios e institutos ese tema no se trataba y realmente a ti te decían, oye, mira, pues te tienes que estudiar pues la guerra civil y te toca empollarte el libro y apáñatelas. Sí, eso sobre todo porque todo lo que viene siendo cómo aprende el cerebro, el aprendizaje, viene como muy cogido de la mano de la psicología. Y realmente la psicología moderna lleva, ¿cuántos años se llevan haciendo estudios? O sea, coges cualquier paper y los estudios son de los años 70, 80, 60. Entonces, nuestra generación anterior a nosotros es una cosa que antes tiene un problema porque, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Antes no se trataba la dislexia, era simplemente, no, el niño no se entera. Sí. Y ya está. Entonces eso también es muy importante verlo, como que lleva muy poco tiempo eso sobre la mesa. Hay gente interesándose por eso porque viene cogido de toda la parte de psicología. Totalmente. Yo ahora hablando un libro que es de Thomas Armstrong, creo que se llama, y habla de los diferentes tipos de inteligencia. Y claro, esto en verdad, el tipo de inteligencia es algo muy reciente. Y que a lo mejor una persona que piensa que no es bueno en los estudios, porque al final a lo mejor no se está teniendo en cuenta que es bueno para la inteligencia musical o no bueno para, no sé, a lo mejor se le da mal inteligencia lingüística. Pero es algo, lo que tú dices, ¿no? Realmente un poco reciente y que hay que intentar, ¿no? A lo mejor ver que una persona no simplemente, bueno, en los estudios porque sabía matemáticas mejor que otro, ¿no? Claro, incluso también a nivel tendencias que tenemos naturales. O sea, pongo algún ejemplo para que se entienda esto.
no sé si acordáis de cuando el instituto o colegio y demás, que hay información de un mismo tema que se te queda la primera y no se te olvida jamás en la vida, y luego hay información que tienes que machacarlo un montón y dices, ¿por qué? Si está dentro del mismo tema, es prácticamente la misma temática y además hay información que se nos queda mejor, información que se nos queda peor, pero puede estar requerido, o sea, cogido eso que decía de la inteligencia múltiple, de oye, pues esto me genera una imagen más clara en mi cabeza de lo que me está explicando este párrafo, tengo mejor memoria visual, la que tengo como más desarrollada de forma natural, pues esto se me queda la primera. Pero luego hay otro tipo de información, incluso dentro del propio tema, que lo relacionamos con otra cosa, o porque, aunque no nos acordemos, a nivel subconsciente hemos visto en la tele algo relacionado con eso, un documental en la voz de los leones, pues entonces de repente el tema que tiene que ver con los leones, aunque no seamos conscientes, nos acordamos de eso, porque al final la memoria, uno de los ingredientes que tiene es crear relaciones con conocimientos previos dentro de esa materia. Entonces a lo mejor tú no eres consciente de que sabes de ese tema, pero realmente sí, por cosas que has escuchado, en conversaciones, en la tele, etcétera. Y las emociones también influyen un poco en eso, ¿no? Porque yo muchas veces me pregunto también, digo, a ver, ¿por qué me sé todas las citas de los Simpsons de memoria, pero luego soy incapaz de recordar el nombre de una persona que me presentaron ayer? Sí, eso es verdad. Eso, mira, te pongo un ejemplo súper rápido. O sea, no sé qué da años más o menos, 90, en 80-90, ¿no? Vale, perfecto. El 11S, ¿tú te acuerdas lo que estaba haciendo ese día? Perfectamente. Sí. Vale. ¿Qué estaba haciendo hace 3 semanas a las 9 de la noche? Ni idea. Sí. Imposible. Claro, porque hay un impacto emocional súper grande. Entonces, al final también, por impacto emocional, memorizamos y retenemos recuerdos. Entonces, no es lo mismo, pues alto que tuvo un alto impacto emocional en todo el mundo, en todas las personas que lo vivimos, que algo que hacíamos hace 3 semanas a las 9:15 de la noche, por ejemplo. Entonces, el factor emocional también crea mella y hace que memoricemos las cosas o no. Ujú. Totalmente, eso, yo siempre he escuchado eso, ¿no? Que el factor emocional siempre se engrana con lo que estás viviendo y lo ancla y se queda para siempre. Igual que, no sé, hablando del profesor, incluso cuando el profesor te caía mejor, ¿no? Y te hacía un chiste, ¿no? Que en un momento que esas cosas se te quedan, porque a lo mejor simplemente el profesor te caía mejor y crea un vínculo emocional. Sí, incluso te acuerdas de las cosas del que te caía peor. O sea, lo indiferente, ¿sabes? Y lo indiferente, los términos medios, como que no te acuerdas. Pero el que te cae mejor y el de que te caía peor, ese no se te olvida. Claro, entonces la cosa es que tenemos que lograr esos anclajes que comentamos, anclajes porque estén vinculados a un momento emocional o anclajes por asociaciones, como tú comentabas. Pero claro, en el caso de los estudiantes de oposiciones tienen que encontrar manera de memorizar pues la Ley 39/2015, la Constitución. Claro, entonces, ¿cómo podemos crear esos anclajes? Lo primero es entender, porque esto, por ejemplo, se ve mucho en las oposiciones, por ejemplo, de bomberos. Con la gente que trabaja de la Comunidad de Madrid, tienen como que de repente, oye, me tengo que saber las carreteras y el kilometraje. Ahí sí que como mete algo emocional, porque nacional tal, kilómetro no sé cuánto, hay un puesto de SOS. Entonces, lo que tenemos que hacer, que hay que forzarlo, es una cosa que no es para nada natural, es decir, oye, vale, pues estos datos que son súper fríos, que no me interesan, ¿cómo lo convierto en una imagen visual que sea atractiva para mí? Entonces, bueno, aquí entra en juego todas las reglas mnemotécnicas de, oye, pues de repente el número 22, sé que en mi cabeza son 2 patos. Vale, pues los 2 patitos. Oye, pues sé que el número 22 es un plazo, pues los 2 patitos se dan cuenta que le han, como no han hecho el pago de no sé qué, pues le han cerrado el estanque. O sea, es como de repente crear algo visual y obviamente un poquito absurdo para que llame la atención, que no que sea irreal, que no pueda suceder. O sea, de repente no es que me imagino que entra un dragón por mi casa y que ocupe fuego y del fuego sale una ley. No, o sea, tiene que ser algo un poco verosímil para que tampoco descartarlo. Bueno, nosotros, por ejemplo, publicamos hace poco en redes un ejemplo de regla mnemotécnica utilizando historias absurdas, como comentabas, para estudiar el artículo 22 de Derecho de Asociación de la Constitución. Y era con El Señor de los Anillos. Simplemente cogimos la trama del Señor de los Anillos, la tergiversamos un poco, pero bueno, creo que servía para todos los epígrafes que tiene ese artículo, pues ya los vas asociando. Dice, mira, que Gollum va a recurrir tal, pues esto es el artículo 22. Tal. Exacto, de hecho, al hacerlo como películas, como historia, es que es mucho más atractivo que simplemente una tabla, una lista, etc. Entonces hay que hacerlo atractivo para que, sobre todo para fomentar la parte visual de la memorización, pues nosotros al final somos seres visuales, o sea, casi toda la información que interpretamos es más a nivel visual que otra cosa.
Entonces necesitamos convertir esos datos en imágenes, porque nosotros cuando vemos realmente una palabra, o sea, yo te digo, por ejemplo, sandía, tú no piensas en S-A-N, tú piensas en un trozo de sandía o la sandía entera. Pero es por eso, porque nuestro cerebro al final no ve palabras, ve imágenes en todo momento. De hecho, las palabras y la escritura, una forma que encontramos como especie a nivel cultural para transmitir imágenes que teníamos en la cabeza o que conocíamos a otras personas. Claro, ¿y cómo entonces recomiendas aplicar pues, todas estas reglas mnemotécnicas y demás pueden ser muy útiles, pero a lo mejor eso para estudiar un artículo o estudiar alguna cosa concreta que se te atasca, pero teniendo en cuenta que los temarios de oposiciones son bastante extensos, vamos, estamos hablando de un mínimo de 25-30 temas para las oposiciones más tipo C1, C2. Pero bueno, es que si luego nos vamos a 1 a 2, estamos hablando de 100 temas. Claro, ¿se puede aplicar técnicas de estudio para todo o se recomienda una aplicación estratégica? Vale, técnicas de estudio para todos sí, pero de memorización, o sea, lo que viene siendo mnemotecnia, solo para algunos puntos concretos que sean más... que se te atasquen más, que sean más fríos, que sean más datos numéricos sobre todo. Para todo eso sí. Pero es verdad que hay que tener una estrategia de cómo estudio el resto de la información. O sea, cuando voy a hacer los repasos para que no se me olvide, cuando me voy sobre todo, ponerte a prueba. O sea, es como, yo lo digo esto mucho, tienes que imaginarte que el día a día de estudio tiene que ser lo más parecido posible a lo que te va a encontrar el día del examen. Es igual que cuando sacas el carnet del coche. O sea, ¿cómo te sacas realmente el práctico del coche? Como si fuese el día del examen. Oye, tienes tantos minutos, va a pasar por esta calle, por esta calle. Aquí tienes el doble stop. Es que suspendí una vez por un doble stop, ya no se me olvida nada. Así tienes el doble stop, etcétera. Entonces, cuanto más se parece tu forma de estudiar a lo que te va a encontrar ese día, pues más probable, o sea, son siempre probabilidades, no hay nada absoluto, más probable que te salga bien. Claro, el aprendizaje, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque nosotros en la academia, por ejemplo, los test que tenemos unos test especiales que son de preparación hablamos de cada tema y temas a nivel global, pero intentamos reproducir lo que sería el día a día cuando haces el examen. Tenemos un contador que te va a contar el tiempo, porque también el tema de la presión influye en que lo vayas a hacer bien, preguntas muy parecidas a las que han caído los exámenes, y es verdad que al final tienes que intentar entrenarte para el día que vas a hacer. Es verdad que yo me acuerdo que yo por ejemplo, cuando estudiaba era mucho más teórico, me lo estudiaba todo y casi nunca hacía exámenes. Y claro, al final me pasaba factura. Entonces al final hay un momento que digo, pero esto es que primero hay que mirar incluso los test que se está preguntando, incluso a lo mejor primero a los test y luego ver la materia para intentar saber por dónde tengo que ir, ¿no? Claro, ver el test y luego ver cómo se relaciona, con el resto del tema. Oye, ¿por qué me preguntan, por qué te estás metiendo en este test la trampa de que, por ejemplo, un ejemplo muy absurdo que me voy a inventar, no es lo mismo hurto y huida que hurto o huida de una escena de tal y que cual? Venga, ¿por qué? Porque dice, oye, pues hay dos castigos diferentes para esto, por eso tiene que ser inclusivo o exclusiva la pregunta. Sí, totalmente. Bueno, te hago preguntas por el método de estudio que era el Brain Gamification Learning, ¿no? O sea, PGL para cortar. Para cortar, perfecto. Sí, aquí lo que busqué cuando estuve pensando en esta forma de tratar el tema de cómo estudiar y demás es sobre todo de la planificación. Yo como que en mi cabeza, algunas veces lo he dibujado, tengo como una pirámide, ¿no? A la hora de enseñar. Tenemos la mentalidad abajo del todo, que eso sería como el primer escaloncito. Luego tenemos la planificación, técnicas de estudio, por último las técnicas de memorización. Entonces, la parte de planificación suele ser algo en lo que muchas veces la gente o incluso nosotros fallamos, porque como que intentamos, podemos planificar al principio, pero que como entramos en automatismo y ya luego hay un punto en el que vamos día a día. Con, oye, pues día a día, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues esto y esto otro. Cuando lo hacemos planificado, es verdad que tenemos de repente, nos damos cuenta de que tardamos menos tiempo por un lado y por otro que hacemos las cosas mucho mejor y sale todo como tiene que salir. Pero claro, no es algo atractivo trabajar de forma planificada todos los días, porque al final estamos luchando todos los días contra la motivación, es decir, contra la fuerza de voluntad realmente, porque son cosas que de forma natural no nos apetece aún. O sea, que hay gente que sí, pero de forma natural a nadie le apetece sentarse o irse a la biblioteca 4 horas a sentar el culo en la silla y estudiarse esos datos tan fríos como el I-39 o las carreteras de la Comunidad de Madrid. Entonces fue una forma que yo más o menos encontré, cogiendo cosas de las que vi como profesor y en la carrera de magisterio, de oye, vamos a poner como un sistema de recompensa cada vez que vayamos cumpliendo con la planificación del día a día o la planificación semanal. Porque al final tenemos que encontrar esa motivación extrínseca. Está la motivación intrínseca, que es la fuerza de voluntad, y la extrínseca, que son
o sea, los aprendizajes no, perdón, los castigos, las recompensas que tengo del exterior. Entonces había que poner algún tipo de recompensa de fuera. Y eso ¿Qué recompensa le propones a los estudiantes? es que eso ya como súper personal, porque es como, oye, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te sienta bien? Hay gente que dice, oye, pues a mí me sienta bien ir al cine. Oye, pues cuando tengas no sé cuántos números, depende de la forma que lo hagas, cuando tengas 40 puntos, porque has estado haciendo las cosas bien, pues te permite ir un día al cine, que aparte te va a venir bien para desconectar a nivel salud mental, etcétera, va a venir estupendamente. Hay gente que dice, oye, pues para mí lo mejor es tomarme una Cruz Campo. Y entonces, pues a lo mejor, oye, pues con 10 monedas desbloquea, por suerte de gracia, la Cruz Campo. Entonces, pues ya de lo que le gusta a cada persona, que se tome esa recompensa. No recomiendo un castigo, porque ya como que el castigo, entre comillas, es no poder desbloquear esa recompensa. Entonces suelo jugar con esa vía. Pues me parece súper interesante porque ahora como, no sé, no sé exactamente qué tendencia psicológica para decir, por ejemplo, es muy parecido a los niños, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando son más pequeños dicen, bueno, ¿tienes una recompensa por haber hecho esto? O... Sí, cuando les entrenas a lo mejor para empezar a usar el orinal. Sí, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay una tendencia en que dicen que no la recompensen porque cada vez va a buscar una recompensa. Pero es verdad que yo no lo tengo claro porque todo el mundo en sí, la recompensa es una gratificación y es muy buena. De hecho, todo el mundo tiene gratificación en su vida porque si hace las cosas bien, si hace las cosas bien en el trabajo, si hace las cosas bien con tu pareja, va a tener tipo de gratificaciones. Y a mí me parece fantástico tener que intentar que un modelo llevadero que te intente motivar, porque la motivación al final parte de la fuerza de voluntad y la fuerza de voluntad siempre dura lo que dura. Claro. O sea, y depende de cómo te levantes ese día y tirar siempre de fuerza de voluntad es prácticamente imposible. Y antes de continuar con el episodio, te cuento algo que puede interesarte. Para todas aquellas personas que están estudiando para cualquier tipo de examen, he creado una clase gratuita de unos 10 minutos de duración que te enseña cómo estudiar de una forma mucho más eficaz y mucho más divertida de lo que estás haciendo realmente hasta ahora. Si quieres verla, simplemente vete al enlace que encontrarás debajo de este episodio y ahí podrás verla. Y ahora sí que sí, vamos a continuar con el episodio. No, depende de un factor, depende de la emoción, y las emociones hoy puedo estar perfectamente bien, pero puede que, o sea, vengo de súper buen humor, pero a lo mejor si en el acceso me encuentro con una persona desagradable, ya la emoción del resto del día cambia. Entonces no puedo fiarme de las emociones que tengo día a día. Claro, y además las recompensas yo creo que inciden en una cosa muy importante en los opositores y es el tema de la frustración que muchos sufren porque se piensan que tienen que dedicar el 100% de su día a estudiar. Y entonces incluso nacen sentimientos de culpa cuando por algún motivo esa planificación que tú te has hecho de que tienes que estudiar 8 horas diarias, pues no se cumple porque ese día, yo qué sé, tu madre se ha puesto mala, has tenido que acompañarla al hospital o cualquier cosa así, enseguida llegan los sentimientos de culpa. Pero yo creo que darle espacio a esa recompensa, a esa gratificación, a ese momento de autocuidado, eso también le va a liberar la mente al estudiante y le va a permitir que al día siguiente retoma el estudio con muchas más ganas. Sí, exacto. Yo incluso hablo de planifícate también, o sea, ten como un plan, el normal, el del día a día de lo que tienes como establecido para hacer, pero también ten un plan B si el día empieza mal. Oye, si me despierto de súper mal humor o ha pasado lo que sea, ¿vale? De hecho lo leí el otro día en un... No sé dónde fue. Fue como un tuit, una frase que decía, si hoy te despiertas al 40% y das tu 40%, realmente estás dando el 100%. Entonces como, oye, pues tenés también como un plan de... Como si fuese una evacuación de incendios, ¿no? De decir, oye, me he levantado súper mal, no puedo rendir al 100%, no puedo echar esas 8 horas. ¿Qué es lo que puedo hacer al 100%? Oye, pues puedo echar 3 horas, ¿vale? Voy a asegurarme de que esas 3 horas sean súper productivas y hacer todo lo que me permita avanzar. No parar de golpe, porque hay gente que... Bueno, todos solemos pensar, oye, ya... iba al gimnasio a las 9 y solo antes que ya no tengo una hora entera, tengo solo 30 minutos. Oye, por lo mejor hacer esos 30 minutos solamente es lo que te ayuda precisamente a avanzar. Y acabas con esa sensación de no haber hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Al final dices, mira, he hecho lo que he podido y... Sí, ya está. Totalmente. Como ser muy consciente de, oye, con las condiciones que me he encontrado hoy, oye, pues he dado mi 100%, debo estar orgulloso de lo que he hecho hoy. Sí. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿en qué estado mental te suelen llegar a ti los opositores? ¿Suelen llegar con algún tipo de bloqueo mental, con estrés, con ansiedad? El estrés y la ansiedad suele ser como los dos. O sea, viene como el niño que viene con la barra de pan debajo del brazo. Es el pack, ¿no? El pack completo. Pero es completamente normal, porque al final o sea, la prueba que se le da es muy grande, hay mucha incertidumbre, sobre todo cuando son primerizos. Yo no sé lo que me voy a encontrar.
O a veces, oye, me estoy preparando para una oposición, que eso le pasa a muchas personas, que ni sé si va a ser dentro de un mes, dentro de 2 meses. Por ejemplo, los de policía local son como, puede ser de repente esta semana o dentro de 2 semanas, o puede que no sea durante 3 años. Entonces, como esa incertidumbre mental, y es muy desgastante de, vale, tengo que estar estudiando para algo que no sé con qué edad lo voy a hacer. Claro, por eso también nosotros muchas veces recomendamos, aunque por ejemplo, imagínate que tú vas a empezar a estudiar un examen de auxilio judicial y el próximo examen es dentro de 3 meses. Somos conscientes de que en 3 meses no vas a ser capaz de completar todo el temario, pero nosotros recomendamos que la gente acuda al examen, Sí. también porque es como una prueba de fuego para que vean cómo es el examen, cómo es el entorno y el día que realmente finalmente se presenten al examen, al suyo, al que van a aprobar, por lo menos ya tienen esa experiencia previa y esa ansiedad se rebaja bastante. Claro, ya conocen lo que va a suceder ese día. Sí, totalmente. Es verdad que son cosas, a lo mejor son pequeños detalles, pero hasta el momento de encontrar la clase, mirar que estás en la lista, que te van a pedir el carnet, oye, pero tengo el carnet, ¿cuántos bolis me tengo que traer? Son cosas muy pequeñas, pero que te generan mucho estrés. Y al final el estrés va a influir en la memoria, en la forma que tengas de resolver las preguntas, que se te vaya una cosita en la pregunta que a lo mejor es muy literal y no tuviste en cuenta porque estás muy estresado. Sí, cosas pequeñas, pero la verdad que es bastante aconsejable que la gente, si puede, tenga una experiencia anterior. Está fantástico. Claro, al final el estrés bloquea ese tipo de memoria porque el estrés es como una situación de peligro para el cerebro y dice, tengo que huir, correr, esconderme o atacar. O sea, estas 3 cosas, ¿no? Y es como, la lista 39 no tiene nada que ver ni con huir ni con esconderse ni con... Es lo último que me pone a recordar. Entonces, pues, se nos bloquea la memoria, lo típico de, hostia, salgo del examen, Sí. ya estoy en la tranquilidad de la casa y digo, hostia, esta pregunta que la dejé sin contestar era tal, tal y tal, y lo compraba y te la sabías. ¿Por qué? Por el estado de estrés y ansiedad que tenía en ese momento. Claro, va a tu nivel de estrés y ya vienen todas las cosas perfectas a tu cerebro, claro. Totalmente. Bueno, ya habíamos visto que, bueno, estamos suscritos, por supuesto, a tu newsletter en la que das consejos para estudiar. Y mencionas que tienes un reto de 28 días para entrenar la atención. Y queríamos hablar un poquito de esto, del tema de la atención. ¿Crees que ahora mismo los estudiantes sufren problemas de falta de atención? ¿Cómo pueden remediarlo? No solo los estudiantes, o sea, todo el mundo yo creo que tenemos problemas de La sociedad. falta de atención. Sí, al final, cada vez las cosas van como más rápido y como, o sea, está feo decirlo, ¿no? Pero al final las redes sociales tienen parte de culpa porque la moneda de cambio, o sea, son gratuitas, la moneda de cambio es la atención, porque con esa atención vemos publicidad, picamos la publicidad, esto da una serie de recursos a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada vez, o sea, hemos pasado de YouTube vídeos de 20 minutos o de 10 minutos que lo veíamos perfectamente. Instagram luego empezó a hacer vídeos de 3, 4, 5 minutos perfectamente. Luego vino TikTok, vídeos de 30 segundos. Y ya te dicen, o sea, sobre todo las personas que estamos más relacionados o conocemos cosas de marketing. No es que el vídeo en el segundo 1 tiene que gastar la atención o la persona pasa a otra. Y es verdad, entonces cada vez como que la capacidad de atención la vamos teniendo más mermada. Porque todo lo que es cerebral al final es como un músculo. O sea, tú las partes del cerebro que trabajas, con esto de la neuroplasticidad se ha visto que crecen, tienen más neuronas, se desarrollan mejor, y etcétera. Entonces la atención tiene una parte del cerebro que se tiene que entrenar y si la tenemos deteriorada nos cuesta más al principio y aparte porque hay muchos estímulos en el mundo externo en todo momento, o sea, ya sea a nivel social, ya sea por Netflix te sube una temporada entera y dice, hostia, está el FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo. ¿Cómo no voy a ver toda la temporada si tal? Y lo tienes en la cabeza dándote vuelta, pum, 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 está toda la temporada entera, no es un capítulo de la semana. Entonces eso te hace estar distraído de las cosas que tú quieres desarrollar para ti mismo porque es una presión que también hay social por esa parte. ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Aunque, bueno, me imagino que en el entrenamiento ya darás tus claves, pero danos alguna pista. Sí, el entrenamiento es que solamente está disponible en septiembre, así que no sé si esto se estará escuchando cuando siga, pero bueno, os doy alguna pauta. Tenemos que pensar, vale, la parte más importante de entrenar la atención, que esto viene muy relacionado con el tema de la meditación, el mindfulness y demás, es yo me doy cuenta que me he distraído y conscientemente tengo que volver a traer mi atención a el ejercicio o la cosa que estaba haciendo previamente. Una cosa que yo recomiendo, porque es verdad que el tema de la meditación hay gente que le puede suponer un poco de rechazo al principio, porque como que estamos relacionados al budismo o a ciertas religiones, y pues mira, tan fácil como mientras estás estudiando, te pone una hoja en blanco aquí al lado y cada vez que seas consciente de que te has distraído, pone un palito, simplemente. Y vuelve al estudio. Te has vuelto a distraer, pone otro palito y al final del día haces recuento.
no es por hacer recuento ni luego martirizarse porque hay 20 palitos ni nada en una hora, sino por el hecho de que soy consciente que me he distraído, corto la distracción, por así decirlo, corto ese flujo de pensamiento y vuelvo conscientemente a lo que estaba haciendo. Entonces eso poco a poco te vas dando cuenta de que cada vez haces menos palitos. Eso es para quien no quiera utilizar la meditación, pero lo mejor va a ser la meditación, hacer ejercicio en el gimnasio y estar consciente de lo que está haciendo, paseos, todo lo que tenga que ver con mejorar esa parte. Sí, nosotros tenemos dentro del campus hemos incluido una sección de entrenamiento de la práctica de la atención plena, porque creemos que es súper interesante y vital que lo aprendan los alumnos. Y realmente una de las cosas que se dicen en esos audios, bueno, es lo que tú dices, la meditación, todos tenemos la idea de que me siento en flor de loto, Sí. de que pongo las manos así, medito y digo OMS, ¿sabes? No, las nuestras no son para nada así. Son simplemente lo que tú comentabas, concentrarse en la respiración y ser consciente de que la mente siempre van fluyendo pensamientos y eso no lo podemos parar. O sea, el meditar y pensar que meditar significa no tengo que pensar en nada. Exacto. Es un error, los pensamientos van y vienen y tienes simplemente, bueno, eso es como un río por el que van fluyendo cosas y tienes que dejarlas pasar. Que sí, que de repente mientras estás meditando te pones a pensar, tengo que ir a hacer la compra al Mercadona. Vale, sí, ocurre. Pero Exacto. nada, luego lo dejas y sigues con lo tuyo. Sí, es ser capaz de darse cuenta que te has distraído y, oye, cortarlo para que no se convierta en un flujo de pensamientos que dure una hora. Sino que, oye, me he dado cuenta, he pensado en la compra del Mercadona, venga, vuelvo a estar atento a la respiración o a lo que estaba haciendo. Sí, es verdad que con el tema de mindfulness y la meditación, es verdad que la gente tiene mucha reticencia al principio porque, bueno, voy a meditar una vez, a ver qué tal, lo pruebo. Y claro, al principio te sale fatal porque te vienen 1000 pensamientos una y otra vez. Ay, en verdad, esto no sirve para nada. Y como, por ejemplo, no es como el ejercicio, que a lo mejor te llevas un mes haciendo ejercicio y dices, otra, pues mira, he perdido peso o me ha ido mejor. Pero Tienes más resistencia. tengo más resistencia, a lo mejor, pero claro, la meditación no es algo que se pueda contar y mira, ahora mismo va mejor. No, pero es verdad que a largo plazo vas viendo resultados, vas viendo que eres capaz de enfocarte mejor, de pasar más tiempo sin tener... Y es algo fundamental. De hecho, lo que estás hablando también tú del ejercicio, el ejercicio también ayuda muchísimo, la meditación, y son cositas que a lo mejor, oye, que tiene que ver y que me prepare una posición con que tenga que meditar. Pues muchísimo, importante, muchísimo. Es como algo muy global, porque al final nosotros creo que intentamos mucho ir solamente a cosas concretas. Oye, que todo va engarzado, todo va en un conjunto, ¿no? Sí, es un ecosistema. Es un ecosistema total. Si lo que se dice, ¿no? Te carga algo a nivel natural aquí, afecta a la otra punta de España. No sé, un efecto mariposa, ¿no? Claro, lo de la mariposa que si la mata en no sé dónde. Sí, sí, sí. O sea, no, si el electrón de mariposa causa un huracán en la otra punta del mundo. Eso es totalmente. Pero es tal cual, pero porque todo está relacionado al final. Si te sientes mejor a nivel salud, estás más concentrado, o sea, tienes más foco en lo que estás haciendo. Igual que alimentación, te alimentas mejor, pues tienes mejores nutrientes en tu cerebro, pues vas a poder estar más concentrado y rendir mejor. Todo está relacionado al final. Totalmente. Claro. En el anterior podcast tuvimos a Pablo Ojeda, que es un experto nutricionista, y de hecho hablamos precisamente de eso, de la importancia que tiene tanto la nutrición como el ejercicio para los opositores. Hay determinados alimentos que le van a ayudar a estudiar mejor y otros que no. Claro. No, y además hay una cosa súper... A mí me parece muy relevante, que es como, oye, me tomo un montón de hidratos, en plan, me tomo una súper tostada con unos cereales con azúcar, no sé qué. Y entonces a los 2 minutos, como tiene un pico de subida de azúcar, te cae. Y claro, entonces te pones a estudiar mejor, ese pico, no, tienes que estar manteniéndote despierto, intentando memorizar, y entonces, claro, ese tipo de cosas tan básicas como, oye, no abuses de los hidratos a principio de la mañana, es algo simple y es muy, muy eficaz, ¿no? Porque al final puedes aprovechar más tu tiempo. Que no se trata de estudiar 8 horas, no se trata de estudiar a la hora que estudies, que sea muy productiva. Y a mí con ese tipo de consejos, pues... Claro, o sea, las que tienes a hacerlas al 100%. No tanto porque hay mucha gente que habla conmigo me dice, es que me frustra también un montón, porque yo ven sobre todo por redes sociales, no sé qué cuenta de opositores que estudian 12 horas al día, son madres y no sé qué. Y es lo que yo les digo, realmente nosotros vemos de esas personas lo que ellas quieren mostrar. Bueno, eso es postureo. Claro, o sea, si sube tanta historia en la biblioteca estudiando, el tiempo que está subiendo la story
preocupándose si está el filtro bonito o si no, de poner el texto y demás, es tiempo que no está dedicando al estudio. O sea, ya, eso, Hay falta de tiempo. claro, ya no son 8 horas, la sube seguramente menos. Ahí no se da cuenta. Yo soy del pensamiento que es justamente lo contrario. O sea, 12 horas las vas a poder estudiar. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? Porque mentalmente no eres capaz de llevarla a cabo. Hay que ponerse objetivos realistas, cosas Sí. que puedas mantener en el tiempo. 12 horas no Claro. vas a estudiar toda tu vida. Totalmente. Y es tan importante estudiar como descansar. Sí, Y desarrollar actividades que te vayan, por ejemplo, oye, pues voy a dedicar tiempo a hacer algo de una práctica de mindfulness. Oye, porque no estoy estudiando, lo estoy perdiendo. Pero a lo mejor estás haciendo que tu sistema de memorización sea más rápido y más eficaz, ¿no? claro, como el tema de, oye, pues es que no puedo salir a pasear todas las tardes si tengo que estudiar. Y como, a lo mejor te ayuda precisamente ese rato contigo mismo, contigo misma, a pensar mejor, a aclarar la idea y aparte de que te estás moviendo. Totalmente. Bueno, y ahora que hablamos de eso, de hábitos, de cómo nos distribuimos las horas de estudio al día y eso, ¿cuántas horas crees tú que es lo óptimo para dedicar al estudio sin que esto suponga una merma en nuestras capacidades mentales y físicas? Yo creo que mínimo, o sea, como mínimo una persona, estamos hablando de una situación como súper... lo más caótica de todas. Vale. Al menos 2 horas mínimo habría que echarle. Porque entre que empiezas a concentrarte y no, pasa 1 hora. O sea, prácticamente desde los primeros 10 minutos vamos a contar del día que no cuenta y los últimos 10 minutos estás mirando el reloj porque ya se acerca la hora de terminar. Entonces casi que media hora la descartamos. Si digo 2 horas, estamos diciendo 2 horas y media de estudio. O sea, es que menos que eso no... O sea, puede avanzar, obviamente. En 25 media hora puedes ver cosas, pero a lo mejor no al nivel que necesita o que requiere. Entonces, mínimo 2 horas. Máximo lo que no se vaya a comer tu vida social, o sea, tu vida en sí de ninguna otra manera. O sea, si eres madre, padre, tienes pareja, etcétera, también tienes que dedicar un poco de tiempo a eso, no para perderlo y ni que suponga el precio a pagar por la oposición, sino también por salud mental. Que al final es una de las cosas que siempre tenemos que estar cuidando, la salud mental durante la oposición. Sí. Porque con la experiencia que hemos tenido de todos los alumnos, de todos los opositores, yo al final es verdad que depende mucho que a lo mejor capacidades intrínsecas de cada alumno, pero una de las cosas fundamentales es que la gente acaba dejándolo no por capacidades, porque al final prácticamente todo el mundo se puede sacar una oposición. El problema es que lo acabas dejando porque no eres capaz de soportarlo, porque mentalmente vas mal, porque mis relaciones con mis amigos las estoy dejando y no las puedo soportar. Entonces es verdad que es que una de las cosas más importantes porque la gente acaba dejando de opositar, ¿no? Sí, sobre todo los que son padres o madres, decir, es que no quiero perderme, a lo mejor los primeros años de mi hija, que es cuando crece más rápido. Digo, ¿qué ha pasado? Me lo decía un alumno hace poco, es que llevo 1 año positando para policía local a la muerte, y de repente me da cuenta que mi hija ha crecido un montón. Y es como, o sea, no he estado ahí para ella esos primeros años. Sí. Entonces tocó reducir un poco eso para poder llevar un poco las dos partes de la vida. Claro, se puede. Ujú. Bueno, pues también te queremos preguntar a nivel personal, bueno, porque me imagino que aparte de formar, también seguirás tú formándote. Yo creo que todos al final Sí. estudiamos un poco en nuestro día a día. ¿Qué trucos son los que te funcionan a ti? A mí me funciona muy bien hacer mapas mentales para todos. O sea, para todo. Estoy hablando de incluso cuando tengo que tomar una decisión, tener ideas, pues yo ya, o sea, tengo siempre hojitas cerca y mientras estoy leyendo, estudiando lo que sea, voy diciendo, oye, pues esta temática, punto en el intento, voy sacando O herramientas. sea, que lo haces en lápiz y papel, ¿no? Sí, Sí, vamos, también hay herramientas en ordenador, pero quizá mejor escrito, ¿no? Combino las dos cosas. Si a lo mejor estoy revisando paper o cosas en digital, no sé, o sea, como que no me gusta cambiar de un formato a otro. Oye, estoy viendo cosas en digital, divido la pantalla y a la derecha tengo el LexMind, que es una aplicación para hacer mapas mentales gratuita, brutal. Lo utilizamos. Y ahí estoy haciéndolo. Que estoy leyendo un libro en papel, pues a lo mejor no estoy delante del ordenador, estoy en otra habitación, estoy en el parque, estoy fuera o lo que sea. Pues entonces hay el tiro de los cuadernos de una libreta A4 sin cuadros ni nada, en horizontal, y cada página es un libro con un estudio que estoy haciendo. Ujú. Me parece muy interesante porque es verdad que el tema de los mapas mentales es como la vida en sí, ¿no? Porque al final no solamente el estudio, es tomar decisiones, poner todas las cosas en un papel, oye, qué posibilidades tengo y cuando lo ves todo en conjunto, lo ves completamente diferente, ¿eh? Sí, total. De hecho, una alumna mía me hizo muchas gracias, o sea, no voy a decir el nombre, pero me hizo muchas gracias porque le hice, para que aprenda a utilizar mapas mentales, o sea, Tony Buzan, que es el creador de esta herramienta, dice, hasta que no has hecho 100, no dominas la herramienta. Pero claro, hay muchas posiciones que no hay 100 temas y tampoco hay tiempo para hacer. Sí, le digo, a una de tu día a día, o sea, hoy en mi día tal, saca una rama para
parte de trabajo, parte personal, parte de la oposición, y ves las cosas que tienes que hacer ese día. Y me hizo mucha gracia porque ella como que la parte de trabajo, en vez de para tareas, la empezó a utilizar para cosas que mentalmente se tenía que acordar. Es que me lo pasó y me reí bastante porque ponía no enfadarme con mis jefes, no cagarme en mis compañeros de no sé qué, y le dice, está perfecto el nuevo momento. Si son cosas que tiene que memorizar, le viene estupendo. Exacto. Pero bueno, al final es ese parloteo que tenemos mentalmente, esas cosas que no nos acordamos, verlas reflejadas de una forma visual, más que solamente en texto, pues nos ayuda un montón a, oye, tengo más claro mi día en mi cabeza, sé lo que tengo que hacer, sé que empieza el día por aquí, acaba por acá, Sí. y no me veo de repente en media hora pensando, ¿qué debería hacer ahora? O sea, ¿qué es lo que toca ahora? No, está el plan establecido. Y nos va a mental una forma muy visual de trabajarlo y poder servir para, en vez de hacer una checklist, oye, mi semana 1 de octubre, ¿qué cosas tengo que hacer en cada ámbito de mi vida? Mínimamente, pongo 5 objetivos en cada uno y ya tienes tu mes planificado. A mí me gusta mucho la herramienta de mapas mentales, vamos, y utilizo también Xmind, también, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones complejas y necesitas estructurar un poco tu cabeza para ver cómo va el tema. Pero yo, por ejemplo, cuando hay que memorizar, yo soy la típica persona que para memorizar algún temario tengo que estar caminando. Que además es que eso lo tenemos comprobado, que según cada persona, cada mentalidad, cómo les funciona el cerebro, les funciona una técnica diferente. A mí me funciona pues eso, caminar mientras voy parloteando y diciendo el temario. Hay otras personas que le viene bien escuchar el podcast mientras van caminando. Sí. Cuando hablamos de los diferentes tipos de inteligencia, a lo mejor alguno que a cada uno particularmente le viene. Nosotros es verdad que en la academia intentamos tener muchos recursos diferentes porque cada persona le viene mejor alguno concreto. Por ejemplo, tenemos el tema de los temas en MP3 porque a lo mejor hay una persona que tiene que ir al trabajo y quiere escucharlo, o a lo mejor hay gente que le encanta un profesor que tenga las clases en vídeo y le sea mucho más ameno, ese tipo de cosas. Cada uno tiene su adaptación. A mí decía, no, a mí me encantaba, o sea, contárselo a... Yo cuando estudiaba Derecho, pues, se lo contaba a los temas a un familiar. Cogía el que te venía... No, decía como, creo que sea Albert Einstein, decía que hasta que no se lo expliques a tu abuela, no exactamente, que no sabes exactamente si lo recuerdas. Eso ahora le llaman el método Feynman. Sí, Se pone un poco, ¿no? claro. En inglés. Sí, pero eso, en el momento en que tú eres capaz de explicar con tus palabras algo a otra persona que no tiene ni pajotera idea de eso, significa que lo tienes muy interiorizado. Sí. Porque es cuando tendemos a poner ejemplos nosotros mismos. Oye, vale, esto es súper técnico, pues es como si... Entonces, si tú eres capaz de crear un nuevo recurso más fácil, o sea, como que bajar el nivel de exigencia mental que tiene ese recurso, coño, es que lo dominas bastante bien, es que lo tienes ahí. Claro, yo recuerdo además que incluso cuando te estabas explicando, te salían dudas a ti mismo, ¿no? Digo, ostras, esto no me lo sé bien porque no sabía. O la persona a la que se lo estaba explicando, ella misma te preguntaba algo y decía, esto no me lo sé muy bien. Me perdiste. Claro, y bueno, entonces para el estudio de unas oposiciones, teniendo en cuenta que, bueno, hoy en día la mayoría están optando a un examen en formato tipo test, en el que además es que muchas van a matar porque van a preguntas que van a la literalidad de la ley, que a lo mejor por una pequeña palabra o artículo ya te hace dudar entre la pregunta A y la pregunta B. ¿Tú en qué bando te sitúas al estudiar para ese tipo de exámenes? ¿Los que dicen, no, mira, te tienes que estudiar literalmente todo el contenido, o prefieres pararte primero a comprender lo que estás estudiando? Yo prefiero, pero esto porque al final es una cosa súper personal y demás, yo prefiero la comprensión por encima del otro. Lo otro obviamente hace falta, es súper necesario y demás. Pero volviendo al ejemplo de antes, si yo no entiendo por qué ese delito es hurto con huida, y dices, ay, ¿qué más da una cosa que otra? Es como que te va a costar más memorizarlo, porque si lo visualizas bien, oye, tiene sentido que sea mayor la pena de hurto y luego huir porque ha habido una predemita, o sea, ha habido como doble delito. Me lo estoy inventando un montón porque no me sé el código penal, pero eso, o sea, pero que esas cosas como que van sumando. Entonces como que tiene sentido muchas veces, a veces no, depende del tipo de datos, pero muchas veces los datos tienen un porqué detrás. Oye, pues esta pena es más grande porque no solamente ha atentado contra una persona, sino también ha hecho un daño material. Claro. Entonces eso también hay que comprenderlo. Yo creo que es fundamental primero una pequeña... O sea, que tienes que tener una comprensión, porque si no al final estás tirando de una memoria de repetición, que es una memoria a corto plazo, y entonces vas a tener que intentar volver a
cuando lo hayas hecho y te pase una semana, a lo mejor no te acuerdas. Entonces la comprensión asienta mucho más los conocimientos y es fundamental. Es verdad que muchas veces cuando tienes la comprensión ya puedes acudir a la repetición, pero te la estás jugando mucho, entonces yo creo que es difícil. Pero te la juegas por eso, porque si luego te cambian una palabra y esa palabra, hostia, yo no me acordaba que era ni, ¿no? Y dices, vale, pero si tiras de sentido común porque conoces y dominas esa materia, pues no hay problema que te cambien una palabra. Vale, pues mira, para terminar tenemos aquí unas cuantas preguntas que nos han ido pasando los alumnos sobre el tema de técnicas de estudio. Entonces vamos a empezar con Carmen, que nos pide consejos para mejorar la concentración. Ella, bueno, es la típica que se distrae con el vuelo de una mosca y le cuesta mucho volver a los apuntes. ¿Qué le recomendarías? Vale, pues lo que le recomendaría a Carmen era... Carmen, sería utilizar o sea, en vez de hacer más cosas para tener más atención, es decir, es la vía negativa, ¿qué cosas puedo quitar para estar más concentrada? Entonces yo digo, vamos a hacer como un checklist de qué cosas te distraen o qué cosas piensas tú que te pueden distraer. Voy a poner un ejemplo como súper personal. Oye, a mí me puede distraer que de repente me llame lo de Telefónica para hacerme una oferta mejor. Digo, vale, pues entonces ya sé que el teléfono tiene que estar apagado, o sea, desconectado, en modo avión o lo que sea. Vale, una cosa, hago como checklist. Venga, ya sé cómo solucionar esta distracción, perfecto. Me puede distraer que, bueno, yo soy de un pueblo pequeño de Lanjarón, que bueno, por el agua todo el mundo lo conoce. Ya sabéis lo que vamos a decir. Pero eso, como un pueblo pequeño, o sea, al final la gente sabe dónde vive y sabe que está siempre en casa. Entonces, el cartero siempre va a picar al que sabe que está en casa. Y este me puede distraer de una sesión, de que mi perro se ponga a ladrar como un loco y pierdo yo el hilo de lo que estaba hablando. Pues bueno, esto suena un poco extremista, pero mi portero tiene como un volumen. Entonces yo cuando sé que tengo sesiones por la mañana, pues quito el volumen. Y digo, si pica, porque por descarte pica siempre el mismo piso, pues que pique a otro cuando vea que no le abro. Venga, una cosa solucionada. Y es como empezar a hacer como una checklist de qué cosas, o sea, por intuición creo, si ocurren, pues se añaden nuevas las checklists para la próxima. Sé que me van a distraer. Oye, que me llame mi tía para que luego la lleve al Mercadona, que eso también es una cosa cosas de la familia, ¿no? Y vale, pues el móvil lo voy a tener. Familiares, ¿no? Claro, de esta forma, mi llamada quitada. Yo lo que suelo recomendar muchas veces, porque hay gente que me dice, no, pero es que no puedo quitarme el teléfono por si me llaman de la guardería del niño, del colegio, de lo que sea. Pues como quita el wifi los datos para que no te entren mensajes, no te entren WhatsApp, que si ocurre algo importante te van a llamar por teléfono. O sea, no, si tu abuela se cae por las escaleras, no te va a escribir un mensaje, niño, que me quedo por las escaleras. O sea, va a recibir una llamada telefónica para ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, si no quieres ser tan extremista, pues simplemente quita wifi y datos. Pero yo sí pondría el teléfono en otra habitación. Si te llaman, lo escuchas, pero no tenerlo a la vista, porque si lo tengo aquí, voy a distraer. Como una persona que quiere dejar de fumar, no va a tener el paquete de tabaco encima de la mesa. No lo tenga en casa o tengo como súper escondido. Incluso a la gente a veces dice, no, es que voy a intentar quiero tener móvil porque me va a llamar tal. Pero en verdad es como una excusa porque sabes que te cuesta sacar el móvil de la habitación. Exactamente. Tienen unos hábitos cogidos con el móvil para consultarlo continuamente. Claro. Es una adicción y el cerebro dice, o sea, no me gusta que me quiten mi chute de dopamina. Claro, entonces te inventas excusas para no. Es que va a ser que, como las personas que, pasa en mi familia, ¿no? Que guardan muchas cosas en el armario o en los trasteros. Es que este cable, si lo junto con me hago un USB de 3 metros. Digo, pero... Y luego nunca lo va a utilizar, o si lo conectas se prende la casa. Entonces, como no lo voy a... Sí, ¿para qué lo guardas? Por lo mismo con este tipo de cosas. Sí, totalmente. Y bueno, el siguiente es Sergio, que le gustaría saber si recomiendas utilizar la técnica del Palacio de la Memoria, porque él considera que es una técnica un poco compleja de entender y no sabe si merece la pena utilizarla para estudiar las oposiciones. Yo sí la utilizaría, pero para cosas que tienen que tener como un orden determinado. O sea, Palacio de la Memoria funciona muy bien porque va haciendo como un recorrido mental por tu casa, la casa de tu abuela, donde sea, y vas pasando por una serie de elementos en orden. Pero claro, no te vale para estudiar cosas, por así decirlo, que no siguen ese orden. Por ejemplo, si una ley y un artículo tiene esos apartados A, B, C, D hasta la H, pues ahí sí tiene sentido porque va recorriendo, o sea, habitaciones, partes de la habitación y demás, y va haciendo ese orden natural de ese artículo. Sobre todo para gente que tiene luego que cantar algunos de los temas, viene muy bien, porque venga, mentalmente me acuerdo de que en la casa está todo esto y soy capaz de ir rescatando esa información, ir cantando el tema en orden, sin saltarme nada. Pero para cosas así random y demás, no lo recomendaría tanto, sino tirar de otras cosas, poner como más atención a la parte tipo T, a la parte de la comprensión artículo por artículo, sin seguir ningún tipo de orden. Pero cuando se necesita algo así
literal y que sigue un orden, por ejemplo, un número de artículos, de capítulos, lo que sea, sí tiene sentido. Sí, cosas concretas, ¿no? Yo recuerdo que que yo me reí, creo que lo escribió en su libro Ramón Campayo, y yo me lo compré y estaba fascinado por el método. Y claro, que yo lo quería utilizar todo, pero claro, eso requiere un tiempo de implementación y claro, cuando tienes tanto apunte y tanta materia es muy complejo. Es verdad que es exactamente lo que tú dices, utiliza las herramientas en función de cuando te sea necesaria. Claro, del contenido que necesitas, porque herramientas que hay un millón, o sea, y de hecho, cosas que no a todo el mundo le gusta escuchar, todas las técnicas de memorización son iguales, es convierto esto en imágenes y con la imagen hago cosas, pues o hago una cadena, o me meto una historia absurda, o lo meto en mi casa. Pero el procedimiento es exactamente el mismo, solamente que algunos van a tener más sentido para una cosa que es más bien de orden y otra cosa que va a tener más sentido para cosas puntuales. Pero el procedimiento de todas las técnicas de memorización es la misma. Claro. Bueno, pues ahora vamos a terminar ya con la pregunta de Silvia, que se está preparando las oposiciones a tramitación procesal, y ella quería saber qué método sería más adecuado en este caso, si el sistema de vueltas o el de arrastre. El sistema de arrastre casi siempre sí. El de vuelta, si es un temario de 5 o 10 temas, una cosilla cortilla, pues sí, porque te da tiempo como en poco tiempo volver a ver el tema 1. Pero tiene que ser siempre arrastre porque si vamos siguiendo el tema de la curva del olvido, nos dice que a los 4 días hemos olvidado un 60% de la información prácticamente. Más o menos, o sea, porcentaje arriba, porcentaje abajo. Y es como, no puedo arriesgarme a pasar 3 meses sin ver el tema 1, que es cuando me toca la siguiente vuelta, porque es que me voy a acordar de nada, me voy a acordar de detallitos, voy a tener la sensación de falso aprendizaje, de oye, me suena esto, ay, significa que lo tengo memorizado, pero luego te pones a prueba con el test y te das cuenta de que no. Entonces, necesitamos darle más trabajo a cada uno de los temas, y yo siempre soy partidario del arrastre, el que trabajo con mis alumnos siempre, a no ser que sea algo muy puntual. Oye, pues si en una semana te ves todos los temas, pues dale vuelta, pero si no, no. Yo soy partidario de al final siempre no hay una respuesta para toda persona, entonces es verdad que nosotros depende también de la posición que concreta. Si es una posición, a lo mejor está hablando de judicatura, tienes que tirar arrastre seguro, porque cuando termines el temario han pasado 2 años, entonces como tengas que volver a hacer una vuelta. A lo mejor posiciones como tramitación, que a lo mejor la primera vuelta la puede dar 9 meses, la siguiente en 6, la siguiente en 3. A lo mejor ahí el arrastre tampoco, hay que verlo, depende de cada persona. Si es una persona que tiene más experiencia en derecho, que a lo mejor se le facilita un poco más, tiene experiencia jurídica en lenguaje, pero también depende de cada persona. Evidentemente, cuando el temario es un poco más extenso, tienes que tirar de arrastre porque si no es complejo. Combinar las dos técnicas, hacer vueltas, o sea, hacer arrastre por bloques, y esos bloques son un sistema de vuelta. Decir, oye, pues tengo un bloque de 5 temas, hago arrastre con 5 temas, una vez termino el arrastre de los 5 temas, pues ya lo dejo hasta que dé la vuelta a todo. Y entonces como que eso también ayuda, o sea, si al final no quedarse, o sea, esto lo digo yo muchas veces con gente que me habla y demás, no es que digamos, esto no sirve, caca, y esto sí es lo bueno. Es como no, o sea, todo sirve según la persona, hay cosas que son obviamente más eficientes que otras. Pongo siempre el mismo ejemplo, tienes que cavar un pozo de 4 metros. Puedes utilizar una cuchara o una pala. ¿Hace el agujero? Hostia, sí, claro que hace el agujero con otras herramientas, pero una va a ser más eficiente que otra. Pues aquí pasa lo mismo, hay gente que a lo mejor prefiere la cuchara y le vaya bien, porque es una máquina haciéndolo súper rápido. Depende también al final de la persona y de las circunstancias. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Bueno, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de administración de justicia.com. La verdad es que creo que han salido muchísimos consejos que van a poder utilizar los opositores para planificar su estudio y para utilizar técnicas de estudio que le puedan servir para ser más eficientes. Y nada, pues de nuevo muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Chao. Hola.